Buenas tardes con todas, con todos los que nos ven y los que nos escuchan por este medio. A nombre de la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Diálogos Habitar América Latina. La tarde de hoy vamos a cerrar 3 meses de transmisiones con 9 jornadas en las que la Red BAL ha presentado lo mejor de la arquitectura latinoamericana en boca de sus protagonistas, es decir, en boca de los autores de obras sinceramente maravillosas, obras premiadas en sus respectivos países y también a nivel internacional. Las mismas que fueron seleccionadas en base a una rigurosa curaduría realizada por parte de la profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Ana Paula Polizo, quien con su equipo definió la participación de estas obras en los diálogos Habitar América Latina. A tiempo de ir cerrando este proceso, quisiera agradecer a los colegas moderadores que, siendo docentes universitarios y actuando en representación de sus respectivas universidades, han conducido estos diálogos de una muy compleja diversidad temática, tratando temas como memoria de la materia, memoria del territorio, materia del territorio, paisajes, colectividades, articulaciones urbanas, habitar densidades, otros quehaceres, y el que hoy nos ocupa, diálogo denominado ancestralidades. Agradecemos también a los 27 estudios de arquitectura con sus arquitectos y arquitectas que presentaron con enorme calidad y excelencia sus proyectos de enorme sensibilidad que nos cautivaron con sus respectivas experiencias y obviamente el conocerlos a través de estas jornadas fortalecieron viejas y nuevas amistades. Gracias por su generoso apoyo a esta iniciativa. También agradezco a todo el equipo de producción sin el cual no hubiera sido posible enfrentar esta enorme tarea. Al equipo de transmisiones, en la persona de Sebastián Pesantes, de la empresa Knou Matsoft, al responsable de todo el diseño gráfico, el colega Tiago Simbol, desde Sao Paulo, Brasil, a la arquitecta Florencia Sobrero, responsable de la Secretaría Técnica de la Red BAL, quien ha realizado la coordinación general de todos estos diálogos, a Santiago Cueva, colega y amigo de nuestra oficina en Quito, a todo el equipo de Río de Janeiro, algunos que quedaron en el proceso, como es el caso de Gabriela, Mariana y otros, con los que iniciamos este ya largo caminar. Gracias a los miembros del directorio de la Red BAL, a Carlos Salaverry y a Edwin González por sus determinaciones y por su apoyo. Agradezco finalmente a cientos, quizá miles de colegas arquitectos, estudiantes, profesionales de la arquitectura que se conectaron y asistieron virtualmente a cada una de estas ediciones. Para información de todos ustedes, estos diálogos, luego de estas transmisiones, serán editados y grabados para luego ser incorporados a la plataforma del Congreso Mundial de Arquitectos que se celebrará en Río a partir del próximo mes de julio de este año, denominado UIA 2021 Río, en el cual además estaremos presentes de manera muy honrosa a partir del 18 de julio con varios eventos. La exposición Arquitectura Contemporánea de América Latina, el lanzamiento del premio Oscar Niemeyer para la arquitectura latinoamericana en su tercera edición,
y 3 conferencias magistrales dictadas por los ganadores de los primeros premios de las ediciones 2016, 18 y 20 del Premio Niemeyer. El día de hoy, con el diálogo número 9, abordaremos el tema ancestralidades, bajo la conducción del colega arquitecto boliviano Carlos Villagómez Paredes, compañero y amigo de más de 4 décadas de transitar, yo diría, por los tuétanos de lo andino, quien nos llevará a debatir identidades, orígenes y hechos culturales entre los cuales se destaca la propia arquitectura como producción social colectiva. Carlos, sin duda, es un docente de larga data, de larga trayectoria. Es un agudo crítico de la arquitectura y del arte. Es autor de varias publicaciones, entre las que destaca un libro polémico denominado La Paz ha muerto, en referencia a su ciudad natal, a La Paz, Bolivia, o de sugestivas iniciativas artísticas y culturales como La FEA, Fundación de Estética Andina. Con estos antecedentes les dejo a ustedes con Carlos para dar inicio al diálogo número 9, Ancestralidades, que contará con la presencia de destacados colegas arquitectos del Perú, Paulo Alfonso, de México, Jessica, y de Argentina, residente en el Perú, de Óscar González Moix. Así que adelante y bienvenidos y disfruten de esta nueva jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Andel. Es un honor y un privilegio que la Red VAL haya considerado a mi persona para hacer el papel de moderador en este último conversatorio sobre ancestralidades. Me imagino que esta selección ha tenido que ver con que soy boliviano y el tema del ancestro, el tema de las transgresiones culturales, de la reconquista y las identidades es un tema muy presente en la vida política boliviana. Si existen personas que viven el tema de lo ancestral, la identidad, la reconquista de valores en contra de las hegemonías, creo que ese medio es el boliviano, un medio que está en la construcción de su identidad en un Estado nuevo que ya es plurinacional. La denominación plurinacional que tiene ahora el Estado boliviano implica justamente la reconquista de esos valores y saberes ancestrales de 30 y tantas culturas que cohabitan esta realidad. Es por eso, me imagino, que han hecho esta invitación a la cual, de muy buena manera y de muy buen talante, voy a tratar de estar a la altura de la invitación de ustedes. Quisiera, en primer lugar, hablar acerca de la curaduría que han hecho sobre las ancestralidades y sobre la selección de los proyectos para este conversatorio. Tenemos 2 proyectos del Perú y un proyecto en México, llevados por equipos que trabajan en esos países. Si nos remitimos a la raíz misma de lo ancestral, podemos estar abarcando un concepto mucho más amplio, un término poliédrico de verdad, que nos puede remitir a demasiadas consideraciones. En el medio, por ejemplo, boliviano, si hablamos de ancestralidades, inmediatamente nos estamos remitiendo a las identidades de las culturas más preponderantes del medio, como puede ser el mundo aymara, y todo lo que se relaciona a esas ancestralidades del mundo aymara, porque eso tiene una vigencia, como les digo, importante en la cultura, ¿no? Y analizando los trabajos que han sido seleccionados, he estado haciendo reflexiones justamente desde la óptica de un arquitecto que está viviendo ese tema
en carne propia, y es el debate continuo de conquistas y retrocesos y avances acerca de la ancestralidad, de la identidad de lo que es boliviano y lo que se quiere proyectar en este siglo XXI como boliviano. Bajo esa óptica he estado viendo y estudiando no solamente los proyectos seleccionados en específico, sino también la obra en general de los arquitectos que nos acompañan en este conversatorio. Las tres obras, como mencionó Andel, son obras de un gran talante, son obras llevadas por una enorme sensibilidad en todo sentido. Pero yo siempre tengo ese problema del juicio de ancestralidades bajo esa óptica. Entonces, ¿cuán ancestral, cuántos saberes pueden estar rescatados específicamente hablando en esos proyectos? Y es por eso que prefiero hacer un abanico mucho más amplio de lo que son las ancestralidades determinadas por la curaduría del evento, y prefiero entender los tres trabajos en un esquema abierto en el cual se sobreentienda sobre todo la ancestralidad trabajada en esos proyectos, y básicamente y mucho más en dos de ellos, en lo que es la reconquista de los saberes de la relación social que tienen las comunidades en las cuales han trabajado. En las comunidades rurales de dos proyectos, después ya explicaremos del tercero que es urbano, no puede existir ningún movimiento en esas comunidades que no implique ese trabajo colectivo, comunal, ese involucramiento, porque así funcionan las sociedades del territorio latinoamericano. Ahí existiría una importante reconquista de lo ancestral en esa modalidad colectiva que se estaría estrellando contra el modelo hegemónico del arquitecto que impone una obra sobre un medio. Y eso es muy importante de analizar, porque ocurre desviaciones de todo tipo en el medio de la arquitectura latinoamericana respecto de cuál es el rol. Entonces, esos proyectos sí están dentro de esa ancestralidad, los proyectos seleccionados, sí están con esa condición de trabajo colectivo, con esa condición de interacción social fundamental. Ahí sí se enfrenta el profesional con una realidad claramente determinada que está interpelando constantemente de las cosas y los pasos que ejecutan esos profesionales. Los equipamientos seleccionados son equipamientos de una baja cantidad de metros cuadrados construidos, son modestos en su tamaño constructivo, lo que también implica una mayor involucramiento de todos los actores, porque al ser manejable, eso también se transforma en ya un producto social que tiene apropiación de esas colectividades donde han sido trabajados. Insisto, se ve claramente en los proyectos que vienen en la selva peruana y en el estado de Puebla, en México. Eso es fundamental, ese rasgo de ancestralidad. En el medio boliviano, van a disculpar que me remite eso porque soy el moderador y bajo esos términos lo puedo entender, se está utilizando mal la palabra ancestral y se está llevando a lo que ahora llamamos un pachamamismo, que está tratando de hacer esas reconquistas ancestrales del mundo cultural, del mundo artístico y también en lo arquitectónico, con una serie de pastiches que no son, obviamente, el fondo y la esencia de lo ancestral. Las construcciones que están en esos equipamientos de dimensiones discretas están tomando ciertos aspectos de la construcción básica que se da en esos sitios. O sea que tipológicamente están en ello. Quizás el tercer proyecto es que rompe un poco ese esquema y ya escucharemos en voz del propio autor cuáles han sido las consideraciones. Pero, reitero, lo fundamental es entrar a ese diseño de acción social, como algunos lo llaman ahora últimamente, que está buscando esa interrelación directa con el mundo real y estableciendo los contactos y estableciendo
toda esa serie de negociaciones, porque son negociaciones políticas, ideológicas, culturales, de formas, de estilos y de colores, etcétera, ¿no? Todo el momento se hacen negociaciones. Las sociedades rurales latinoamericanas son de parlamento constante y diario. Nada se puede determinar muy rápidamente con una visión eurocentrista que se vea directamente al grano. Se debe debatir los temas ad infinitum para que realmente la comunidad después en una asamblea determine cosas. Y los arquitectos que han sido formados bajo una visión eurocentrista no están básicamente en ese rubro de tratar de negociar, de tratar de convivir, interactuar. Yo creo que ese es el rasgo de la ancestralidad fundamental que los tres proyectos considerados en esta parte de los conversatorios es la fundamental, lo social. Lo social. Y lo social también es otro término poliédrico, nos puede llevar a otras transversalidades con otras profesiones y otras actividades. No es específicamente solamente la reunión colectiva o el estar intercambiando en asambleas y parlamentos constantemente. Todo eso empieza a ser y empieza a extraer lo que son las pasiones, las pulsiones, las necesidades y todo lo que representa ese imaginario de una comunidad rural que quiere en determinado edificio expresiones muy claras al respecto de ello. No es un retorno a la ancestralidad en términos morfológicos, para ponerlo claramente, ¿no? Y hay otro tema más que no conozco porque los datos que se los tiene en la red no son lo suficientemente claros, que es fundamental en la ancestralidad latinoamericana y en la ancestralidad boliviana, por supuesto, que es la óptica con la cual yo mido este tema. Y es la ancestralidad de lo que es el mito, de lo que es el rito. En Bolivia, cualquier construcción que se inicia tiene que haber un rito, tiene que haber lo que nosotros podríamos decir un chamán para términos internacionales latinoamericanos, que haga un pago a la tierra de las afrentas que va a sufrir esa tierra para que todo vaya bien. No existe construcción en nuestro medio que no tenga eso. Ahí existe en La Paz, Bolivia, una ancestralidad que tiene una potencia y una vigencia total. Quisiera ya en la presentación que van a hacer los colegas posteriormente, si ha existido la parte fundamental del rito, que es muy propio de las ancestralidades latinoamericanas. Y eso es fundamental, salir de la concepción del edificio en sí y empezar a hablar o de temas sociales, o de temas espirituales, o de temas que van realmente a la esencia del ser latinoamericano. O sea, con esta breve presentación, que ha sido una reflexión del tema propuesto por la curaduría, vamos a empezar a escuchar a los tres proyectos y a ver y leer y entender realmente toda la propuesta de ellos. Y voy a ceder la palabra al colega Paolo Afonso, que desde Portugal nos va a explicar cómo ha sido el proyecto de la escuela en Chuquibambilla, en Perú. Por favor, Paolo, tienes la palabra. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a presentar el proyecto de la Escuela de Chuquibambilla, que es un proyecto que hemos hecho en Perú, junto con la arquitecta Marta Macaya, los arquitectos Borja Bosch y Ignacio Bosch, en el 2013. Este es un proyecto de una escuela que se ha hecho en una comunidad nativa de Chuquibambilla, en Satipo, que es una región en Junín, en la selva alta peruana, en la costa este, bajando de los Andes a cerca de 500 metros sobre el nivel del mar. Y, bueno, es una comunidad nativa, tiene un contexto muy particular, ¿no? Un contexto que tuvimos que mirar, que estudiar para trabajar ahí y entrar en esa comunidad y ofrecerles algo. Y la idea
del proyecto es un poco esta, o sea, que este edificio podría ser un edificio comunitario. O sea, la comunidad vive un poco esparcida por el pequeño territorio que ocupa, tiene un sitio central donde se reúnen, pero no hay ningún edificio que represente este espíritu comunitario. Entonces nosotros abordamos esta escuela como un edificio público que aporte más a la comunidad que solamente ser un espacio de educación, de clases. Él no se sitúa exactamente como en el croquis del medio, pero el croquis simboliza esa idea de estar en el medio de la comunidad. Yo le voy a explicar el proyecto en 3 temas que creo que son muy importantes para entenderlo, que es el programa, el proceso y el proyecto. Y el programa hay que hablar de educación, que es una escuela, ¿no? Y el programa educativo desde hace muchos años que está predeterminado, un modelo prusiano muy estándar de clases de temas como la matemática o las lenguas o la ciencia, etcétera, que es muy estándar, ¿no? Y ya no está adaptado a la sociedad que vivimos hoy día. Entonces, el doctor Frank Loper, que es un planeador educacional de Harvard, que ha estado trabajando en Colombia, incluso con las escuelas que se construyen en Colombia, habla de estos learning goals del siglo XXI, ¿no? De nuevas capacidades que hay que tener, como learning and innovation skills, life and career skills, information, communication and technology skills, ¿no? O sea, todas las valencias que implican la educación. La educación no es solo aprender unas materias, es también saber vivir en comunidad, es también aprender a ser un ser de comunidad, ¿no? Y ese es muy importante. Entonces, con la escuela, podemos hablar aquí no solamente de una escuela, pero de ambientes de aprendizaje, ¿no? Masanti lo dice muy bien, ¿no? Reconociendo la arquitectura como el tercer profesor y el ambiente un elemento integral de la experiencia educativa, ¿no? O sea, la arquitectura como un contenedor, o como más un contenedor, un mecanismo de aprendizaje, ¿no? Que se define por lo que hace, no como que parece. Esta escuela, la Escuela Chico Bambilla, ha sido seleccionada por un concurso de escuelas del siglo XXI en Latinoamérica y el Caribe, por el Banco Internacional de Desarrollo. Y hay aquí algunos elementos que siempre estuvieron con nosotros desde el inicio, ¿no? Como las condiciones de confort, la sostenibilidad ambiental, integración con la comunidad, métodos de construcción, mecanismos alternativos de financiamiento y diseño creativo. Entonces, había un programa base, requerido por el promotor, por el sponsor, que tenía todo lo que es normal, ¿no? Todas las salas de aula, una sala de computadores, una residencia para estudiantes, porque vienen estudiantes de lejos a tener aulas de otras comunidades acá, y los baños. Y nosotros propusimos algo más. Un sistema de patios exteriores, tanto cubiertos como al aire libre, un espacio multifuncional que podría funcionar como una biblioteca, una sala de estudio, etcétera, una sala de dirección y una sala de profesores. De ahí el proceso, ¿no? Y como hablaba Carlos, hay que entender eso como un proceso social, ¿no? Esta es una comunidad nativa, tuvimos que involucrar a la comunidad a ser parte de todo el proceso. Fue muy artesanal, entre comillas, o sea, todo era hecho a la mano, con poca maquinaria, porque todo estábamos en una zona muy, muy, muy leja de todo. Había un taller de obra montada ahí con generadores, o sea, estas vigas gigantes del techo eran montadas a mano y subidas a mano. Entonces fue un proceso muy, muy, muy interesante. Y funciona más o menos así. O sea, tenemos un sponsor que es Scotia Foundation, que da el dinero a un parcero local que por su vez tiene la obligación de entregar el edificio al sponsor. El parcero local busca el beneficiario, en este caso la comunidad nativa, que es un beneficiario que tiene muchas particularidades, ¿no? Que hay que respetar: identidad, cultura, la comunidad, o sea, un contexto y especificidades muy locales. Y en esto aparecen los elementos que van a tratar de construir el proyecto: el arquitecto, el ingeniero, el constructor, las autoridades municipales y gubernamentales. Entonces esto, o sea, es mucha gente involucrada en este proceso. Entonces, más que una arquitectura social, a nosotros nos gusta más llamar a esto una arquitectura de cooperación, porque la verdad todos estos elementos, todas estas personas están involucradas en el mismo objetivo.
y colaboran unas con las otras, cooperan unas con las otras para llegar al objetivo común. El proceso participativo con la comunidad es también importante por varios temas, ¿no? Crear una relación de confianza entre la comunidad y el equipo de proyecto. O sea, nosotros no queremos ser este papel de la ONG que hace como un acto de caridad o como una imposición de algo en la comunidad, pero ser cooperativo y trabajar con ellos, más que para ellos, ¿no? Al mismo tiempo que hay un sentimiento de pertenencia entre los residentes, se hacen sentir parte del proyecto, inspiran procesos de trabajo permanente en su entorno, cuando es algo que ellos participan, tienen más cuidado con ello, como algo que les es solamente regalado. Y hay también aquí la cuestión de la inclusión de mano de obra local que permite la transmisión de conocimiento a través de experiencia en sitio. O sea, nosotros hemos, desde este proyecto, o sea, después de este hemos hecho más, y la arquitecta Marta Macaya sigue haciendo proyectos en la selva peruana, y o sea, la capacitación de los equipos constructivos y de la gente es muy importante, ¿no? Esto también dinamiza la economía local y capacita a las personas locales. Entonces aquí es un proceso participativo que es transformador desde adentro, ¿no? Y eleva el empoderamiento. Y este empoderamiento eleva la verdadera sostenibilidad. Esta sostenibilidad no es un tema de plantar árboles, no es una sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad a nivel económico, de gestión social y de manutención. ¿Cómo esto se traduce en el proyecto? Bueno, la idea del proyecto es muy sencilla, viene del patio, se crea un patio central como generador del espacio con todo el programa a su alrededor. Esa idea del patio es muy importante para esa idea de comunidad, ¿no? De que la gente que se reúne alrededor de un sitio, de un espacio. Después, este patio es fragmentado, se generan espacios de recreo entre las aulas, se favorece la circulación del viento y la relación física y visual con el entorno, y al menos un tiempo es un poquito más repartido entre espacios abiertos, espacios cerrados. Se crean todos estos programas y conexiones, ¿no? Que junto con el programa base requerido y este es un programa exterior también que genera todas esas conexiones, y este patio se convierte en algo que es muy vivido. Después, ¿cómo abordamos el espacio y las relaciones? Las comunidades nativas tienen esta relación con la naturaleza, a veces los espacios exteriores son mucho más veces, o sea, viven mucho más afuera de lo que adentro, a veces, y los edificios acaban por ser un abrigo, esta idea del abrigo muy antigua. Entonces, esta propuesta arquitectónica pone en valor ese espacio de vivencia, ¿no? Y hay una relación muy física y visual entre el interior de la escuela y su exterior, tanto en las salas de aulas y este pasillo exterior, que no quiere ser un pasillo normal, pero es un sitio de permanencia, un poco esta idea como los claustros antiguos, en que alrededor del claustro abierto hay una parte techada, pero que es un espacio de permanencia, de estar más que un simple pasillo. Y al mismo tiempo, con la misma sección, tenemos los patios abiertos, que este pasillo conecta todos los espacios interiores como exteriores cubiertos. Y esto, bueno, se traduce más o menos en esto, que es, se puede ver el mouse, o sea, tenemos como la zona de cocina, o sea, toda esa sección de patios cubiertos, zona cerrada, patio cubierto, patio abierto, las clases, los patios abiertos y cubiertos, siempre esta sección de espacios. Entonces tenemos la zona de cocina, el espacio multiusos, la sala de profesor de dirección, la sala de cómputo, acá las clases, los baños más arriba, y aquí la residencia estudiantil. Y estos patios tienen también su programa, o sea, acá el horno cerámico, donde se hace artesanía, donde se aprende la artesanía también. Acá hay una zona para crianza de animales y de aprender también agricultura, porque educar no es solo enseñar lo que se aprende en las clases, hay cosas que hay gente acá que tiene que aprender y ser educada como con sus costumbres ancestrales, ¿no? Esta es más o menos la imagen general de este patio, como está la residencia. O sea, todo hicimos con materiales locales. Yo les voy a explicar la materialidad un poquito adelante. O sea, usamos aquí un sistema mixto de construcción, o sea, usamos materiales locales con técnicas constructivas más modernas, el uso predominante de la madera, que es de la zona, de la comunidad. Hemos hecho
o sea, hay una base en hormigón y en ladrillo de cemento que son hechos in situ, muy artesanalmente, y después todo el resto es en madera. Esto implica que hay una fácil mantención de todo el edificio a lo largo del tiempo. O sea, eso es un edificio perdurable, ¿no? Usamos cositas a veces como decoración también, como las semillas naturales, usamos las esteras, los colores de los muros inspirados de los colores de las vestimentas típicas de la población machiqueña, como que se llama las kushmas. Entonces aquí hay una armonización con el entorno y con la naturaleza, ¿no? Acá podemos ver cómo estos materiales sencillos, pero cuidados, pueden aportar un poquito más al proyecto. Pues esta es una vista del patio exterior, se ve todo el patio. Esta es la vista del otro lado. Aquí vemos cómo funciona un poco, ¿no? Esta relación del patio. Son fotos muy antiguas, o sea, son del 2013 y 2014. Seguro estará muy distinta ahora. Esta es la sección, y aquí también esta energética, que trabajamos con ambientes climáticos pasivos, ¿no? Disminuyendo el gasto de energía al mínimo. A esta cuestión de la ventilación cruzada, los paneles solares para la sala de cómputo, la cuestión de la lluvia, mayor altura para el refrescamiento del aire, intentar plantar las áreas verdes. Todo esto contribuye para que el edificio funcione y sea agradable con este clima tan fuerte como la lluvia pesada o el calor, etc. Acá se tiene esta cuestión del pasillo como un espacio, se tiene una escala, y este gesto, este movimiento de la estructura de madera que no es recta, pero tiene un ángulo, crea este espacio que le da una escala muy distinta, ¿no? No es un pasillo muy cerrado, pero es algo abierto, es un sitio para estar, ¿no? Con estas mesas que hacemos entre la estructura, que del lado de arriba sirven como asientos, del lado de abajo pueden servir como mesas. Después lo uso como quieren los niños, que se meten en esta imaginabilidad. Esta es la residencia, que se ha hecho con una materialidad un poquito distinta. Al final también teníamos ya poco dinero. O sea, nosotros cuando introducimos este programa teníamos un monto de despensas que era fijo. Tuvimos que añadir este programa todo por nuestra cuenta, ¿no? Pero se consiguió hacer algo muy interesante. Ese es el aspecto del interior, con las salas de aula. Esta es la sala multiusos, que se puede abrir toda con el sistema de puertas hacia afuera. El parte de arriba de la sala de aulas y la parte de abajo de la sala multiusos. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Y ahora vamos a presentar el grupo comunal Taller de Arquitectura, que está conformado por Mariana Ordóñez y Jessica Amezcua. Jessica va a hacer la presentación del proyecto Escuela Rural Productiva. Adelante, Jessica. Buenas tardes a todos. Antes que nada pensamos que esta presentación era importante el poder abordar también de manera preliminar la orientación, la visión, la postura bajo la cual desarrollamos los proyectos en comunal, y que va correlacionado también con la explicación y también con la narrativa de las experiencias en torno al proyecto de la Escuela Rural Productiva. Nuestra forma de trabajo está basado desde la visión de la producción y gestión social del hábitat. Este es un término acuñado en los 60s y que ha sido desarrollado en Latinoamérica, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica desde hace muchos años, buscando hacerle frente al modelo dominante basado en el capitalismo, en el colonialismo y el patriarcado, en donde justamente se enfatizaba el sujeto normalizado y universal. Haciendo frente a este modelo dominante, la visión de la producción y gestión social del hábitat hace un hincapié en la reflexión crítica
sobre cómo repensar el hábitat y cómo abogar por una diversidad social pluricultural. Este concepto histórico que lleva más de 50 años presente también abona a la visión de la progresividad comunitaria, entendiendo a la vivienda y al hábitat no como un producto terminado o un objeto de intercambio, sino como un proceso y un acto de habitar. Y aun cuando esta visión de la producción y gestión social del hábitat surge en los barrios populares, cuando los profesionistas, cuando las organizaciones, cuando los técnicos se acercan y comprenden la complejidad que hay detrás de las distintas formas de habitar y los procesos de negociación y lo que logran los habitantes con sus propias manos y con sus propias reflexiones, con su propia visión, es que aun cuando esto surge en las zonas urbanas, también tiene injerencia muy importante esta visión en las zonas rurales. Bajo la visión de la producción y gestión social del hábitat, lo que se busca es apoyar procesos autogestionarios colectivos que vayan abonando a las prácticas comunitarias y sobre todo a prácticas autogestivas que surjan desde las mismas comunidades, que surjan desde los mismos pobladores y no surjan desde agentes externos. Asimismo, también una de las visiones principales de esta visión es que se busca que la toma de decisiones esté bajo el control de los autoproductores y de los agentes sociales. Es decir, nuestro papel en este caso se replantea, el papel del arquitecto se replantea para acompañar los procesos y ayudar a poder desarrollar los proyectos de una manera, con una visión integral, pero siempre desde la visión de los mismos pobladores. Para esto es sumamente importante comprender el pensamiento integral y complejo de la producción y gestión social del hábitat, entendiendo la visión multiescalar del hábitat y una visión estructural que vaya correlacionando desde lo ambiental territorial, desde lo sociocultural, lo normativo y político y también lo económico productivo, conjuntando también distintos aspectos que permite que esta visión integral hable desde lo único, desde el complejo, lo dinámico y lo diverso. Para esto, el eje central que tenemos en nuestro trabajo es la participación, no la participación como se ha abordado en los últimos años, que ya es como una participación descafeinada, es una participación que redondea únicamente en preguntarle al otro cómo quiere las cosas, sino que busca que a partir de la manifestación cultural colectiva y no desde la obra de autor se puedan desarrollar espacios desde la búsqueda de un diálogo horizontal entre los saberes de las comunidades y un acompañamiento técnico y social visto desde una manera integral con miras a una transformación social para reducir las desigualdades. Asimismo, en esto es sumamente importante también que desde esta visión se pueda comprender a la participación no solo como un derecho, lo cual obviamente es de la parte más importante de la participación, sino también como un deber. Es decir, uno arranca cualquier proceso social entendiendo que esta debe ser un derecho por parte de las comunidades, pero también un deber de estas mismas comunidades para poder abonar al pensar colectivo, a romper con actitudes asistencialistas, a abandonar el individualismo. Es decir, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo dirigido por ambas partes que requiere tanto aptitud como actitud para poder abonar al fortalecimiento comunitario. Y de esta manera es que hemos integrado la participación en las distintas fases, en los distintos momentos que integramos en cada uno de los procesos sociales en los que participamos, desde el diagnóstico, el diseño participativo, la planeación estratégica. Es fundamental que las comunidades tomen acción y negociación sobre esta visión, la autoproducción colectiva, que es una de las, digamos, como las más vistas, ¿no? La participación de las comunidades en las obras, pero también en la definición del uso y mantenimiento y lo más importante, la evaluación participativa, entendiendo que esos distintos momentos no son consecutivos, no es una metodología lineal, sino que es una metodología que es abierta y que permite que ésta se redirija, se modifique según los procesos sociales que se vayan desarrollando. Ahorita se va a explicar quizá un poquito mejor en el proyecto de la escuelita rural. No podemos empezar a hablar de la escuela rural productiva sin un muy breve antecedente, que son los primeros 2 ejercicios de vivienda, de producción social de vivienda, en la misma comunidad donde se desarrolló la escuela rural productiva, en Tepetzintan, y también a 40 minutos de esta comunidad en Cuetzalan, también se desarrolló un segundo ejercicio de vivienda. Estos 2 fueron los antecedentes del proyecto de la escuela, y estos 3 proyectos se desarrollan en un ecosistema que está
caracterizado por un ecosistema que es el bosque de niebla, en donde llueve prácticamente todo el año, muy húmedo, y que sus condicionantes también permiten que el bambú sea uno de los elementos naturales más predominantes en el lugar. Este elemento fue identificado también en estos primeros ejercicios como un elemento natural que podía ser aprovechado para poder mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias, para lo cual justamente se hizo una investigación, que ahorita no da mucho tiempo como para explicarla, pero de manera breve se hizo una investigación en conjunto con los habitantes de Tepetzintan para poder entender cuáles eran las deficiencias de las formas con las cuales se estaba produciendo la vivienda, que desafortunadamente ya se había perdido la vivienda vernácula hace muchos años. Sin embargo, seguían presentes también muy claras las formas de habitar de los pobladores, con sus patrones de uso de los espacios, sus patrones también físico-espaciales. Y esto derivó en una convergencia entre nuestro equipo, un equipo también de colombianos que dieron distintos talleres de capacitación a la comunidad para poder entender todos en conjunto las cuestiones técnico-constructivas con las cuales se podía desarrollar un modelo de vivienda apropiado a la región, a la cultura, a los elementos naturales existentes y también a las formas de habitar de estos pobladores. Este proceso se desarrolló en conjunto con las familias de Tepetzintan, que estaban interesadas en tomar estos talleres de capacitación e incidir también en la política pública para poder definir un proceso constructivo, un modelo de vivienda que se adaptara más a sus formas de vivir y que ellos pudieran ser partícipes sin tener que recurrir necesariamente a materiales industrializados, que son con los cuales se producía la vivienda con los subsidios de gobierno. Entonces, esto permitió que justamente distintos integrantes de la comunidad, mujeres, jóvenes, hombres jóvenes también, inclusive niños, familias, mujeres, intervinieran en este proceso para poder tener como resultado estos dos primeros ejercicios de vivienda que tuvieron un impacto importante en la comunidad en términos de verificar la mayor cantidad de metros cuadrados que se podían desarrollar en una vivienda con el mismo presupuesto, a diferencia de utilizar únicamente materiales industrializados y agentes externos que vinieran a construirlas, ¿no? En comparativa a que ellos pudieran construir con sus propias manos en un proceso de transferencia de conocimiento estas viviendas. Este proceso, unos meses después, tuvo resultado importante en los jóvenes de Tepetzintan, debido a que parte del proceso ayudó a reflexionar, no nada más para ellos, sino también para el resto de la comunidad, para la política pública y para nosotras, cómo pueden los pueblos originarios conservar su hábitat cuando se les empuja a usar materiales industrializados y sistemas constructivos inapropiados o ajenos a sus formas de habitar. Y de qué manera pueden ellos preservar su cultura constructiva y el uso de sus bienes naturales. Parte de estas reflexiones quedaron también en la visión de los jóvenes de Tepetzintan, que unos meses después, al ver lo que ellos podían lograr con sus manos, lo que habían aprendido y lo que había en sitio y la fortaleza que había de la comunidad, decidieron volvernos a convocar para ver si podíamos colaborar en un nuevo proceso social y espacial en torno a la construcción de una escuela. Ellos tenían la necesidad importante de contar con un espacio del cual carecían, un espacio que se abocara a sus necesidades para poder seguir estudiando a nivel bachillerato y que permitiera también que no nada más se pensara en un espacio constructivo, sino se pensara en una unión de la comunidad para poder construirla, pero también en la transformación del modelo educativo al cual ellos estaban sujetos. Y que este modelo educativo justamente se acercara al rescate de la cultura náhuatl que hay en el lugar, de la lengua, de las tradiciones que hay en la comunidad, y que justamente los oficios o lo que se fuera enseñando en esta escuela tuviera que ver con su cultura y no los expulsara del lugar una vez que terminaran ellos el bachillerato. Entonces, se hizo un trabajo de diagnóstico en conjunto con ellos para poder entender qué significaba esta visión que ellos tenían de autoconstruir su propia escuela y definir y redefinir la forma de educar en su escuela. Este proceso tomaron como varias sesiones de diagnóstico participativo en conjunto con los estudiantes y que posteriormente derivó también en otros talleres nuevos de diseño participativo, ya un poco más detallado y mucho más enfocado en las espacialidades que iba a tener
esta escuela, en los cuales ellos desarrollaron una serie de planos, una serie de propuestas, tanto programáticas como espaciales, de relación de los espacios, para poder definir cómo iba a ser esa escuela. Y fue ahí justamente el momento crucial en donde se define este nuevo concepto, que no iba a ser solo un conjunto de aulas, sino iba a ser una escuela rural productiva que iba a tener el enfoque específico también de detonar nuevos edificios locales que les permitía a los jóvenes quedarse en su comunidad. Esto se desarrolló a través de estos distintos talleres y fue así que se llegó justamente al concepto de las aulas, al concepto también de la organización de estas mismas, y lo cual derivó también en procesos de validación y de evaluación del proceso que íbamos teniendo en conjunto con ellos para poder iniciar un proceso social donde se tomaran negociaciones internas, colectivas, para decidir cómo se iba a construir esta escuela. Arrancamos el proceso pues prácticamente sin recursos, pero recursos económicos, pero sí con grandes recursos sociales, que era justamente los acuerdos que estaba tomando la comunidad para ver cómo ellos podían empezar a desarrollar esta escuela a través de la conformación de comités de padres de familia y de alumnos que los llevaran a iniciar los procesos de acuerdo para saber cómo se iban a hacer los primeros trabajos. Estos primeros trabajos fueron desarrollados en acuerdo con los estudiantes y los padres de familia para saber cómo iban a ser los primeros trazos, las primeras excavaciones de esta escuela, mientras nosotras desde nuestra trinchera, ellos en la suya, nosotros en la nuestra, podíamos abocarnos a buscar fondos ya con un proyecto diseñado, avalado y decidido por la misma comunidad. Mientras desde la Ciudad de México buscábamos fondos, la comunidad empezaba a recolectar todo el bambú, a tratarlo con la experiencia que ya habían tenido en los primeros 2 ejercicios de vivienda y a tomar esos acuerdos de las acciones que ellos podían llevar en sitio a través de la ayuda mutua. Es muy importante aquí también comprender y que también fue un aprendizaje para nosotras que justamente los esquemas de participación, los acuerdos comunitarios, es un tema que se negocia entre la misma comunidad. No es los agentes externos, nosotras en este caso, no podemos incidir en cómo van a decidir ellos cómo son esos acuerdos de participación, sino más bien vamos haciendo en conjunto un trabajo en donde se puede, eso sí, reflexionar en conjunto sobre cuáles son los materiales más beneficiosos para poder llevar a cabo el proceso constructivo. En este caso, la gente domina el trabajo de la piedra y en el mismo terreno había mucho de este material, entonces es justo uno de los elementos como también importantes del proyecto. Y por otro lado, pues si se sumaban agentes externos, como lo fueron algunas empresas que donaron material, por ejemplo el tabique, entonces iba conjuntando distintas acciones de distintos lados para poder ir potenciando esta escuela. Fue muy importante para nosotros ir comprendiendo y viendo también el gran empoderamiento que iban teniendo las mujeres jóvenes en este proceso constructivo, que fueron tomando la batuta también de los procesos y que también fueron justamente negociando con sus mismos padres de familia de qué manera ellos también tenían que participar en este proceso. Estos son una foto de estos padres de familia que quizá también al arranque había mucho esfuerzo, había mucha dinámica en el proceso de ayuda mutua, pero poco a poco también con los meses esto fue decayendo y entonces los alumnos tuvieron que tomar un papel mucho más preponderante. Puede también comprender que en estos momentos de evaluación, en estos momentos de esta metodología flexible, se tiene que ser lo suficientemente abierto y comprender las realidades que son cambiantes para poder ir viendo que muchas veces las estrategias que se plantean en un inicio en conjunto con la comunidad tienen a veces que cambiar, porque también la realidad social cambia también constantemente. Entonces, se reconstruyeron, se redefinieron en el proceso de varios meses distintas estrategias para poder llevar a cabo el proceso constructivo. Hoy en día se han construido 2 aulas de las 4 que están planteadas, que dan vista, más bien están alrededor de un patio central. También se construyó el módulo de servicios. Y aun cuando no se ha logrado todavía contar con todos los recursos económicos para terminar el proyecto completo, sí ya ha tenido un uso importante, ya
los mismos alumnos y el profesor Pablo, que es un agente principal en este proceso, han logrado darle vida a este lugar, aprovechar los espacios que hay hasta el momento, y con eso mismo han detonado una mayor cohesión social en la comunidad, y también la llegada de nuevos estudiantes de la misma región para que se han sumado a este proceso y a tener un espacio que no nada más hoy en día funge como escuela rural productiva, sino también como espacio comunitario que abre espacios también para talleres de capacitación. Poco a poco fuimos viendo también que una vez que estaba este espacio era suficiente para que también los alumnos y los maestros pudieran autogestionar otros apoyos independientes de los que nosotros podíamos llegar a sumar, y eso para nosotros fue sumamente importante, el ver que no se estaba generando un proceso de dependencia, sino al contrario, ¿no? Que ese espacio podía llegar a obtener mayor autogestión desde la misma comunidad. Y bueno, estos son algunos gráficos que van ejemplificando la importancia de la aportación de comunitaria, por ejemplo, que ha llegado hasta hace unos años a un 20% de aportación comunitaria en el proceso, y también la diversidad de ingresos que han tenido que conjuntar para poder desarrollar este proceso. También una de las principales premisas que tenemos es que los recursos se queden dentro de la localidad, que generen mayor empleo y que también puedan detonar nuevas cadenas productivas en el lugar. En este caso ha sido el 92% del recurso que se ha invertido en la misma comunidad de Tepetzintan. Y otro dato que fuimos analizando en conjunto con el profesor Pablo era cómo estaba, aún así, cuando todavía están únicamente 2 aulas, falta la mitad de la escuela, qué cambios había tenido en la región. Y fuimos viendo en conjunto con él que si la escuela está basada en Tepetzintan, hoy en día ya funge como un espacio educativo y comunitario para otras 6 comunidades más que están cercanas, y que ha aumentado significativamente también el número de mujeres inscritas en la escuela, que anteriormente era muy, muy bajo. También que ha aumentado el número de alumnos que puedan ingresar a la universidad, y que también va aumentando también con el paso del tiempo el número de graduados. Esto que les contaba acerca de la autogestión por parte de la comunidad de Tepetzintan se fue viendo también en que ellos lograron otros recursos independientes que les permitieron implementar talleres de capacitación de distinto índole, en este caso para poder producir, por ejemplo, muebles de bambú, que ellos ya sabían manejar el bambú, pero ahora había que trabajarlo para trabajar su propio mobiliario, y esto generó que ahora los alumnos produjeran su nuevo mobiliario para las nuevas aulas y tuvieran un proceso también de autonomía, de que no tenían que esperar a que llegaran más recursos para que tuvieran ellos sus propios muebles. También se implementaron talleres de hortalizas, talleres donde se pudieran también como trabajar con las recetas tradicionales del lugar, también talleres de dibujo que hoy en día justamente han detonado un nuevo proceso, ahorita les contaré como muy rápido, y que van ampliando también la visión y las dinámicas que los alumnos quieren tener en este lugar, redefiniendo justamente esta forma de aprender, pero rescatando a la par la cultura náhuatl y la lengua náhuatl. Al mismo tiempo, como parte de este centro comunitario, pues se ha convertido también en un lugar donde se van implementando también talleres de costura para las mujeres, que también ya no nada más tienen que ser alumnas de la escuela, sino son mujeres de la comunidad que están interesadas en este proceso, y de manera lateral se está llevando a cabo un taller de recuperación de los textiles en este lugar para que estos puedan ser un nuevo oficio para las mujeres. Y por último, justamente hoy en día estamos trabajando de manera paralela a seguir consiguiendo fondos para terminar la escuela, un trabajo de rescate de las historias orales en lengua náhuatl del lugar, y que justamente ha logrado conectar una vez más con lo que se vivió desde hace varios años al inicio del proceso, que era cómo las nuevas generaciones de esta escuela, por ejemplo, en este caso la maestra Jessica, que está aquí presente con el cuaderno, ella fue una de las primeras generaciones que construyó esta escuela, y hoy en día ella ya es maestra, y ella es la que está impulsando justamente el rescate de la lengua náhuatl en este lugar, impartiendo clases en la propia lengua del lugar, lo cual ha sido como sumamente importante para los alumnos. Y bueno, hasta ahí lo dejo para poder dar cabida también a los otros ponentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Ahora voy a ceder la palabra a un colega que trabaja en el Perú, en Lima, Perú, el arquitecto Óscar González Moix. Óscar, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo y Jessica. Muy lindas las presentaciones, felicitaciones, muy emotivo. Bueno, obviamente que el contexto de nuestro proyecto es totalmente distinto. Nuestro es un contexto urbano, como había mencionado el arquitecto inicialmente, y no solo eso, sino que también el proceso de gestión es un proceso distinto, porque es un proceso que tiene que ver con la obra pública, que tiene que ver que la iniciativa viene desde la municipalidad, desde un presupuesto asignado y de ciertas estrategias que ellos tienen que ir cumpliendo con respecto al desarrollo del proyecto. Obviamente nuestra participación del proyecto empieza desde el anteproyecto, pero siempre parte desde un perfil, desde un anteproyecto, de un perfil realizado por la municipalidad y que de alguna manera cuando nosotros ingresamos a formar parte del equipo, intentamos de alguna manera romper un poco el esquema y tener alguna intervención con la comunidad. ¿Sí? El proyecto se ubica en Lima, en un distrito que se llama La Molina, acá donde está este punto, y el municipio decide desarrollar una estrategia de una serie de pequeños pabellones culturales y había en todo el distrito, en la zona norte, en la zona sur, este y oeste, y con la particularidad que, o sea, con la intención de incorporar ciertos espacios que estaban destinados para uso educativo, que estaban al costado de un parque y que de alguna manera esos espacios no se podían usar porque se había enquistado en el distrito el tema de la drogadicción, el tema del vandalismo. Entonces, la gente de alguna manera, la comunidad, los vecinos no podían usar o no querían usar esas instalaciones o esos parques o esos espacios por el temor. Entonces la gente de alguna manera se encierra dentro de sus casas y no comparte esos espacios públicos que de alguna manera estaban perdidos. Esta imagen refleja un poco la situación, el lugar. Fíjense ustedes, acá en el Perú es muy común que cuando se hace una habilitación urbana se cede un espacio de terreno que tiene que ver con parque, que tiene que ver con escuela y que tiene que ver con educación. Entonces, si ustedes se fijan, no sé si ven mi mouse, si ustedes se fijan en esta es la urbanización, este es el parque, y este era el terrenito que estaba reservado a educación, y esto todo es el contexto urbano, ¿sí? La trama urbana que tiene todo este proceso. Esto que está acá es una huaca, que también era algo que a nosotros nos interesaba bastante y que de alguna manera era algo que a nosotros nos interesaba ver de qué manera podíamos vincular esta parte cultural con estas piezas ancestrales que están repartidas por toda la ciudad, ¿sí? Ahí está nuevamente la aproximación, lo que es el parque, lo que es el tema de educación. Como les dije, todos los proyectos que nosotros desarrollamos, 3 proyectos para esta municipalidad, y los 3 proyectos tienen esa característica de vincular la pieza cultural con el parque, ¿no? Y de alguna manera volver, de alguna manera atraer que toda la comunidad pueda reunirse nuevamente y ocupar ese espacio público. Esta es la ubicación, este es el terreno. Es importante ver esta imagen porque esta imagen
fue fundamental para el proyecto este volumen, estas piezas, estos edificios que de alguna manera todos, si ustedes se fijan, todas estas ventanas miran a este parque, a este terreno, y de alguna manera esta imagen que yo pongo acá denota de alguna manera esta imagen edilicia mixta que es característico de la identidad de estas habilitaciones, de estas urbanizaciones, que de alguna manera van, cada uno le va poniendo su identidad, su imagen, su recuerdo, ya sea de forma formal o formalmente construido, y de alguna manera van develando una identidad honesta y con pertenencia en estas urbanizaciones. Entonces, para nosotros era importante tener en cuenta eso. Esto de alguna manera refleja el estudio previo. La municipalidad venía con esta intención de generar unas aulas culturales, tener una zona de administración, una zona de servicio y tener esta comunicación lineal que permitiera de alguna manera conectar todo este circuito, todos estos usos y estas funciones, y nosotros debíamos respetar los metros cuadrados que ya estaban en el perfil urbano, respetar de alguna manera estos usos y funciones, y obviamente que el pabellón cultural nace con una serie de usos que tienen que ver, y esto sí fue participativo con la comunidad, nos reuníamos en el mismo lugar con la comunidad y de alguna manera íbamos rescatando de parte de ellos cuáles eran los usos, los intereses que ellos tenían en este pabellón cultural, y tenían que ver con la música, con la danza, con el teatro, con las artes, y una serie del tai chi, cocina, artesanía. Entonces, nosotros nos parecía importante tener estos grupos de alguna manera fuertes para nosotros, que era el tema de la inclusión, que la pieza el pabellón tenía que reflejar, el proyecto tenía que reflejar un punto de encuentro, tenía que tener una connotación cultural y tenía que ser sobre todo un espacio para el compartir. Obviamente que durante el proceso, si bien el proyecto nace con un programa y con ciertos usos, estos programas van mutando y se van variando de acuerdo al tiempo, y la misma comunidad va proponiendo nuevos programas, van proponiendo nuevos horarios, y obviamente todos estos estudios o talleres se van uniendo uno con los otros para que sean usados en forma individual, o ya sea unificando 2 o unificando 3, ¿sí? Este tema de las huacas es algo que me parecía importante acá, quizás que no solamente viene en este proyecto, sino en varios proyectos que nosotros venimos trabajando en el estudio. Personalmente, yo que vengo de una escuela que es muy racional, una escuela dura, donde nuestros referentes culturales tienen que ver con la ciudad, tienen que ver con la esquina, tienen que ver con la medianera, con el movimiento que tiene la ciudad. Entonces, de alguna manera, yo llego al Perú con una cultura, de alguna manera, una cultura ya de alguna que la voy tomando de la facultad y de la academia, y de alguna manera al llegar al Perú y empezar a conocer las culturas del Perú, uno empieza a develar como un arte oculto, empieza a sentir la arquitectura. O sea, mi escuela me enseña que la arquitectura por ahí hay que pensarla y hacerla, y en el Perú realmente en la medida que uno va recorriendo estos sitios arqueológicos, uno va sintiendo la arquitectura. Entonces, ¿de qué manera yo tenía una cierta responsabilidad? No responsabilidad, sino hay que hacer una arquitectura, desarrollar una arquitectura que de alguna manera no violente estos temas culturales, ancestrales, la idiosincrasia y la forma de vivir y pensar en el Perú. Y a mí siempre este tema de la cultura de la costa, estas imágenes de estas huacas que tienen que ver con Puruchuco, con Cahuachín, Paracas o Chanchat,
estos recintos sagrados que de alguna manera la arquitectura contiene el espacio, la arquitectura contiene el encuentro, contiene las comunidades. Entonces eso y por otro lado el tema del espesor del muro, casi como un único material y sin tener en cuenta lo que pasa alrededor siempre, esta idea de contención, este tema de sentir el peso de la masa y cómo esa masa se arraiga al suelo, era algo que a nosotros, a mí personalmente, sentir y estar en esos espacios emociona, y de alguna manera uno puede encontrar ciertos valores que a la hora que nos toca hacer arquitectura, cómo podríamos de alguna manera llevar esos valores a una obra o esas sensaciones sin dejar ser contemporáneos, sin repetir formas o ¿cómo se llama? Que le pertenecen a la cultura de esas épocas, ¿no? Entonces el tema para nosotros, esta imagen me gusta mucho porque de alguna manera tendríamos que tratar de encontrar la inspiración para honrar la sabiduría, transmitir su mística, de alguna manera lo esencial, lo ancestral, y llevarlo a esta dimensión tectónica contemporánea. Como se ve en esta imagen, sigue siendo, esta Huaca Puruchuco sigue siendo un lugar de encuentro, como se aprecia en esta imagen. Entonces, trabajando con estas ideas, acá trabajamos esta maqueta conceptual que tiene que ver, que la llamamos huaqueta, que tiene que ver la mezcla de maqueta y huaca, y cómo de alguna manera estar dentro del recinto nos lleva inmediatamente a una situación o nos genera una pausa distinta, ¿no? Una emoción. Eso es lo que de alguna manera a nosotros nos interesaba llevar al proyecto, ¿no? Entonces nos preguntábamos cómo podíamos generar en un rincón de tranquilidad en este proyecto, generar una pausa en este mundo vertiginoso y dejar atrás el peso urbano cotidiano, ¿sí? Y cómo contener ese peso y refugiarnos en un espacio donde de alguna manera podamos transmitir los valores que aún persisten o que por lo menos uno siente cuando las recorre en estos lugares, ¿sí? Entonces nos parecía que era una oportunidad generar, ya sea por encima de la línea de tierra o por debajo de la línea de tierra. Luego voy a explicar por qué se toma la decisión de generar esta línea semienterrada, ¿sí? Entonces, cómo de alguna manera el solo hecho de bajar un nivel y sumergirnos en este nuevo mundo sin presiones, que permita activar el encuentro, la inclusión, proponiendo una nueva, de alguna manera, una nueva experiencia para este paisaje social, ¿no? También había una preocupación de los vecinos, que la voy a explicar un poco más adelante, que está representada en esta pieza, en la maqueta, en la huaqueta, que tiene que ver con estos edificios existentes que estaban en el lugar. Entonces, no solamente teníamos que tomar en las conversaciones que tuvimos en la comunidad, no solamente teníamos que tomar en cuenta el uso del edificio, sino que también teníamos que tomar en cuenta su implantación y cómo de alguna manera podíamos hacer una partecita de la ciudad sin alterar también lo urbano, las vivencias urbanas que tenían los usuarios que estaban alrededor de la manzana y los que venían de afuera, ¿no? Esta imagen me interesa ponerlo porque estas son imágenes que tienen que ver con la etapa de proyecto, este tema del talud, este tema del encuentro, este tema de la inclusión, el uso de ese talud, el sumergirse dentro de la pieza, era algo que ya de alguna manera era una intención dentro del proyecto. Entonces, de alguna manera teníamos que explorar una arquitectura silenciosa, una arquitectura escondida, con la intención de construir este nuevo paisaje social que aporte un sentido digno a la vida cotidiana del barrio
tratar de recrear un lugar de encuentro, un lugar de reflexión, la alegría de alguna manera de que el barrio se pueda integrar con esta naturaleza, con el vecino que se había perdido con el tiempo. Y era importante además transmitir una imagen sólida, una imagen contemporánea para esta nueva obra pública del distrito, intentar de crear una identidad, no generar una mala arquitectura, no porque la arquitectura pública tiene que ser una mala arquitectura, un mal diseño y una mala materialización. Entonces nos parecía que teníamos que ser dignos en la propuesta con respecto a lo que estábamos haciendo, ¿sí? Esta es la ubicación. Entonces, lo primero que nos este corte para nosotros, el proyecto, el partido se resuelve en corte y tiene que ver con esta imagen. O sea, primero los usuarios nos comentan que no querían, porque municipalmente, en el proyecto municipal, el proyecto está ubicado en el medio del lote y los vecinos con buen criterio nos dicen que lo querían llevar al fondo porque era mejor tener un gran espacio de expansión y no tener dos pedazos de expansión, no tener un frente y un fondo. Y el otro tema que era preocupante era acá la vista que tenían estos vecinos, de alguna manera no tenía que ser interrumpida. O sea, ¿de qué manera nosotros podíamos generar una arquitectura que no se eleve por encima de esa línea para no quitarle la vista que ellos tenían pensando que era un parque? Entonces se nos ocurrió y tomamos la decisión que el proyecto no debería superar esa línea de vistas y de alguna manera recuperar el espacio verde y de ahí para abajo darle la altura y el espacio que nosotros hacíamos. Entonces se juntaron estas dos decisiones que tenían que ver con el valor, no con la intención de copiar lo que es una huaca, sino de llevar los valores, los sentimientos, ¿no? Las sensaciones o esas emociones que uno siente estando en el interior de la pieza y tratar de llevarlos a ese lugar y contenerlos dentro de ese espacio. Entonces, era una oportunidad para que, de alguna manera, nos sumerjamos en ese lugar. Entonces, acá se puede apreciar lo que estaba comentando. Esto no se tocó para nada, lo único que se hizo fue, de alguna manera, unificar el color y mantener la identidad que tenía los edificios y respetar sus vistas y generar este techo verde que de alguna manera también genera un paisaje en esa quinta fachada, ¿sí? Acá se ve el corte ya técnicamente, la relación del parque, la expansión, esta es la pasarela, el patio, estos son los talleres y este es un patio posterior que se genera y esta es la línea de vista de los vecinos. Y los techos de alguna manera se van alternando estas inclinaciones para darle cierto movimiento y ciertas entradas de luz y ventilación por estos costados, ¿sí? Esta es una secuencia del partido, este es un poco como se veía en la Huaqueta, este es el territorio, este es el suelo que de alguna manera se excava como si fuera del mismo material, ¿no? De la tierra, como si fuera casi como una excavación de arqueología. Acá tenemos el programa, esta es la estructura principal que tiene que ver con el lenguaje, con prácticamente la estructura es la arquitectura o la arquitectura es la estructura, ¿sí? Esta es la imagen que se tiene desde los edificios que están atrás. Se genera un ritmo, un patrón que es idéntico, ¿sí? Acá están los tres talleres, esta es la zona administrativa, esta es la zona de servicio, esta es la zona del patio posterior y estas vigas que de alguna manera van tejiendo, ¿sí? Van tejiendo el espacio, van generando, van alineando perfectamente la función, la estructura, la materialización,
el programa, los usos, los van alineando perfectamente en lo que nosotros decimos en una noble arquitectura. O sea, podemos, tanto en vista, en corte, en planta, podemos definir, se lee claramente el partido y de alguna manera el lenguaje, la fachada, tiene que ver con esa alineación de valores en esa noble arquitectura, ¿sí? Esta es la planta, se ingresa por este lugar o desde el parque. Acá está la zona de administración, acá hay una rampa, acá hay un lugar de espera para que los padres, mientras sus hijos están en los talleres, pueden esperar. Esta es la zona administrativa, esta es la recepción, acá hay una cocina completa para los cursos de cocina y estos son los 3 talleres que tienen unos paneles móviles que de alguna manera se pueden ir cerrando y abriendo para poder armar 2 o 3 o individualmente los talleres, y obviamente tiene toda esta pasarela que se integra al gran espacio. Estos son depósitos, servicios, en el fondo tenemos una agroteca y también se generan otras actividades en ese lugar. Entonces, esta es una imagen del ingreso y está claro, o sea, el solo hecho de enfrentar el acceso, el espacio nos invita a descender hacia este interior que tiene esta serie de vigas de concreto y estas mallas, estas pérgolas de sol y sombra con las plantas, con estas enredaderas que tienen, ¿sí? Entonces, el solo hecho de bajar y sumergirnos en este espacio, inmediatamente se activa esta pausa que yo menciono y se generan múltiples sensaciones, luces filtradas y de alguna manera todo ese peso urbano que yo mencionaba inicialmente es como que se pierde. Me meto en otra dimensión, en otro espacio donde las actividades, lo que pasa ahí adentro es lo principal, ¿sí? Y esta es justamente la relación que hay en el espacio interior y este espacio intermedio, en esta pasarela, que de alguna manera permite que las actividades, los usos se vayan traspolando de un lado al otro, ¿sí? Esta es la zona, la parte de atrás. Obviamente esta es una zona mucho más abierta, es una zona donde se puede ir integrando. Sin embargo, la parte de atrás, la parte posterior, es una fachada más cerrada, donde tenemos un patio con esta agroteca, y esta fachada, obviamente, la parte de atrás tiene todas estas estructuras, estos volúmenes que son espacios de uso, espacios de guardado, donde están los closets para guardar los equipos y todos los elementos que se van sacando y poniendo de acuerdo al uso, ¿sí? El tema del color a nosotros nos pareció algo noble, poder, entendiendo que la mayor parte de los habitantes de Lima provienen de la sierra, nos parecía que el uso del color y buscar una textura, una paleta de colores, que tenga que ver con estas imágenes, con estos colores, nos parecía que también era una buena manifestación de vida del lugar y sus orígenes, ¿sí? Entonces, esta fachada, que es una fachada un poco, una fachada más dura, una fachada estática, optamos por una paleta alegre, de colores alegres, dinámica para los ojos, pero estática al mismo tiempo porque obviamente está en este patio. Sin embargo, del otro lado, donde tenemos una fachada más abierta, el color del concreto, el vidrio, de alguna manera hace como una paleta de colores más neutra, y el color en realidad es dado por las actividades y la gente y la rotación de la gente en los diversos usos que se va dando en el proyecto, ¿no? O sea, en esta imagen se ve esa neutralidad, ese enmarcando de alguna manera la arquitectura con una fachada neutra, una fachada noble que se refleja a través de sus materiales y claramente se puede definir el fondo y la figura, y estás de alguna manera esperando, se llena de colores y de actividad y de movimiento con el mismo uso, ¿sí? Nuevamente, la estructura es la arquitectura, ¿no? O la arquitectura es la estructura. A nosotros nos parecía importante que de alguna manera la estructura de alguna manera
refleje esa identidad contemporánea, que sea de alguna manera ese tejido de vigas de un lado para el otro que tiene casi 14 metros de luz sin apoyo, defina ese espacio contenedor, defina diferentes situaciones que tienen que ver con estas luces filtradas. Y por otro lado, tanto la identidad y la cultura nos obliga a pensar en una materialidad que acompañe y contenga nuestros ideales en una forma construida y que de alguna manera esta arquitectura supere, ¿cómo se llama?, las pruebas del tiempo y de alguna manera, y por otro lado, sin descuidar el entorno y los fundamentos disciplinares de la arquitectura que de alguna manera yo había heredado de mi escuela, se plantea una arquitectura racional, simple, ¿no? Entonces planteamos una imagen fuerte, con una fuerte presencia tectónica, vamos a decir, y que de alguna manera se va fundiendo silenciosamente entre la vegetación existente y encuentra en el hacer y un fundamento, como muestra esta imagen, ¿no?, algo poético. O sea, me acuerdo, no tengo acá las imágenes, está en el video, si lo quieren pasar lo pueden ver, pero es impresionante el día de la inauguración cómo la gente se sentó, o sea, de alguna manera ocupaba ese talud de diferentes maneras, ¿no? Esta es una imagen de la relación con la vereda, la relación que tiene con la ciudad. Y esta imagen me gusta mucho porque de alguna manera este abrazo, este encuentro tiene que ver con el espíritu del proyecto, ¿no? Yo puedo sacar la arquitectura puede estar de alguna manera contenida, tapada con la vegetación del lugar y de alguna manera lo que queda en Plaza Cultural es este paisaje social lleno de emociones, que de alguna manera creo que es lo más lindo del proyecto, sentir cómo la gente se ha volcado al lugar, cómo ha ocupado ese espacio público, cómo lo ha tomado como propio, cómo cuida el edificio, cómo lo mantiene, cómo lo regula para los distintos usos y actividades. Yo me acuerdo que inicialmente el proyecto tenía un horario de lunes a viernes y la gente directamente fue a la municipalidad y dijeron no, de lunes a domingo. Entonces cambiaron el horario, cambiaron las actividades y eso me parece que de alguna manera se van empoderando del edificio casi como si fuera del espacio, como si fuera de ellos, lo cuidan y realmente se ha notado el cambio de cómo se ha volcado no solamente los vecinos que están alrededor del pabellón, sino de otros distritos también, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Tenemos ahora un espacio de intercambio que voy a tratar de resumirlo en los conceptos generales porque existen muchos estudiantes que asisten a este conversatorio. Los dos primeros proyectos son rurales y tienen una formulación arquitectónica final de un partido clásico y es obviamente un partido que tiene ancestralidad del patio, los pabellones y una sola crujía en cada uno de los pabellones de circulación. Eso como un contenido, digamos, genérico de lo que sucede en las construcciones locales, etcétera, ¿no? Y el último, sí ya es un gesto que está llevado por la sensibilidad del autor en un medio urbano y un autor que ha sido muy honesto en confesar el descubrimiento cultural que ha tenido viniendo de Buenos Aires y residiendo en Lima y ver la potencia que tienen todos los ejemplos de huacas que tenemos solamente en Lima. Perú está absolutamente lleno de patrimonio cultural, ¿no? En ese choque personal que ha tenido, ha podido hacer un gesto arquitectónico, a diferencia de las negociaciones
compartimentadas, las negociaciones compartidas y socialmente trabajadas de los dos primeros. Lo interesante del conversatorio presente es que tenemos unas visiones que están trabajando pluralmente en condiciones diferentes a una tercera, que es una producción urbana de un proyecto de un arquitecto que, con una sensibilidad muy clara, presenta su propuesta. Hace ese gesto geométrico de las vigas que arman la famosa Plaza Cultural del Norte en La Molina. Ahora, los tres proyectos tienen significativa importancia para cualquiera que pueda conocerlos y tienen sus cosas muy positivas y unas cosas que sí se prestan a hacer algunos comentarios y preguntas. Me voy a atrever primero a hacer unas preguntas directamente a los tres y después dar cabida a las preguntas del público asistente, que son muy, muy interesantes, por cierto. En el caso de Paolo, ¿no? Se ve por la obra, se ve por todo el proceso que has presentado en tu exposición y que también cualquiera puede ver en las páginas web que han difundido el proyecto, que ha existido unos fondos importantes para lograr esa aventura de poder construir esa escuela en Chuquibambilla. La pregunta, porque hay muchas personas de la facultad que me han dicho, ¿cómo es que accede a esos fondos? Has presentado ahí un cuadro de fondos, hay una sociedad que ha sido la primera donante, pero ¿cómo el arquitecto Afonso y la arquitecta Macaglia pudieron lograr estar en esa coordinación o en esa gestión? ¿Cómo es que lograron eso para realizar este tipo de trabajos que involucra comunidades? Y lo digo muy claramente, no son pocos fondos, son fondos importantes que deben desplazarse a regiones que no tienen acceso y no tienen las comodidades, ni los servicios, ni la infraestructura, ¿no? ¿Cómo accede Macaglia y Afonso a la posibilidad de realizar esa experiencia brillante que trabajaron ustedes? Es una pregunta, Afonso. Bueno, en primero, estos fondos no son tan importantes cuanto puede parecer, porque lo que conseguimos fue construir con un presupuesto mucho más bajo que lo que se construye generalmente las infraestructuras por el estado de la selva. Y esos fondos, la verdad, nos hemos sido invitados a este primer proyecto, a hacer este proyecto. Fuimos invitados por el parcero local a presentar este proyecto junto con ellos al sponsor. Y fue el primer proyecto que el sponsor ha hecho con arquitectos. Y desde ahí hicimos 3 proyectos más con ellos y la arquitecta Marta Macaglia sigue haciendo proyectos con ellos. O sea, se presentan estos fondos, se presenta, se ve lo que es necesario, se hace una pesquisa donde es necesario hacerlo y se presentan los fondos. En este proyecto específico fue la primera vez y de ahí se generó una red, ¿no? Pero es importante entender que este es un contexto muy específico también para trabajar. O sea, no es fácil trabajar con la informalidad que existe en Perú, principalmente en la selva. Principalmente porque acá también hay un tema que es, tanto yo como Marta, como los otros arquitectos, los Bosch, somos extranjeros trabajando en el Perú. O sea, y este proyecto no habría sido posible si la arquitecta Marta no hubiera ido a la selva y estar ahí todos los días casi contando todo el material y gestionando toda la obra. O sea, no es fácil hacerlo, no es fácil proponer más que el inicial y no es fácil hacerlo de esta manera. O sea, como he dicho, fue el primer proyecto que han hecho con arquitectos del sponsor y la diferencia es tremenda, ¿no? Y el resultado no es solamente el edificio, ¿no? O sea, que no es tanto, o sea, y el edificio también quiere decir que no es solo un compromiso de diseño participativo o de algo así, es un edificio que tiene una idea fuerte por detrás. Esta idea de comunidad que se habla de ancestralidad en este edificio, para mí no tiene nada que ver con materiales ni nada, o sea, estamos hablando de un contexto y de algo contextual
que nosotros nos apropiamos y que nosotros utilizamos y en el cual operamos. Pero la idea de ancestralidad, para mí, fuerte de este proyecto, viene con esta idea de identidad y cultura que usted hablaba al inicio, pero esta idea de reunión, ¿no? Y esta idea se plasma en la forma arquitectónica del edificio. O sea, el edificio se gira hacia adentro, creando este sentimiento de pertenencia, de comunidad hacia adentro, al mismo tiempo que se crean relaciones con el entorno. O sea, para mí este es el tema principal del proyecto, ¿no? Creo. No sé si he contestado, se han entendido bien todo, pero... Sí, gracias, Paolo. También has tenido dejos de honestidad en algunos momentos que es importante relevar. Respecto al segundo proyecto del grupo comunal Taller de Arquitectura, que además tienen un gesto de presentar como autores primero al Bachillerato Rural 186 y después se pone comunal. Eso ya me indica mucho. Y he estado revisando la página web de Comunal y quisiera que Jessica, aparte del proyecto que ya has presentado, hagas un comentario de la postura ideológica y política que tiene el grupo Comunal. Y de todos los objetivos y de las cosas, me apunté unos que los tengo acá, y quisiera que hables directamente a los estudiantes que están participando. En uno de los objetivos del taller de ustedes dice: desarticular los procesos arquitectónicos hegemónicos que reproducen lógicas coloniales. Y te pregunto, ¿lo están logrando? ¿Están en ese trabajo? ¿Están en el proceso? Este es un objetivo ambicioso, políticamente muy claro, ideológicamente muy directo, no está para negociaciones intermedias. Ustedes quieren desarticular el edificio de la disciplina arquitectónica, que ha sido siempre, hasta estos días, lo que ha primado no solamente en el norte, sino en todos los países colonizados como los nuestros. Así que, Jessica, por favor, ¿puedes hablarnos de la postura ideológica y política de Comunal? Sí, claro. Bueno, mucho de esta postura surge pues del aprendizaje que también hemos tenido en campo, en el trabajo en campo, el contacto y las experiencias con distintos pobladores, con distintas personas con las que colaboramos en los procesos sociales, y no ha sido como un camino lineal, no ha sido una línea directa, sino ha sido como un proceso en el cual el conocer las historias de las familias, el conocer las historias y las luchas de resistencia que tienen muchas de estas comunidades con las que colaboramos, nos ha hecho repensar si en algún momento, repensar con mucha mayor profundidad y mucha mayor reflexión crítica acerca del papel desde la profesión de la arquitectura. Si bien habíamos empezado desde una iniciativa ambas de poder trabajar desde una visión participativa y trabajar inicialmente como con proyectos sociales, de bajo presupuesto, etcétera, pues poco a poco se ha ido haciendo mucho más profunda la reflexión hasta llegar a lo que hemos llegado hoy en día y que sigue reconstruyéndose todavía en nuestras reflexiones acerca de qué influencia tiene la arquitectura en efectos que hay de violencia, y hablo de distintos tipos de violencia en el contexto latinoamericano. Y en ese tipo de violencia, por ejemplo, hace poco sacamos, para poder hacer esas reflexiones y tratar de cuadrar como las ideas con la práctica, con la experiencia vivida, tratamos de sacar, por ejemplo, una campaña que hablaba, que quizá esto como que conjuga varias cosas, que hablaba de las distintas violencias que se pueden impartir desde la arquitectura hacia la mujer, por ejemplo. Entonces, analizamos la violencia epistémica, ¿no? En donde justamente cuando la práctica de la arquitectura radica en que hay un saber por encima de otro y también que se cooptan ciertos saberes para, sin dar ni crédito ni tampoco constancia de estos mismos, se genera como cierta violencia epistémica que borra los saberes de otros, ¿no? Y pone por encima los saberes profesionales, los técnicos.
de esto también pues lo describe Ivan Illich, ¿no? Cuando, en este texto de las profesiones inhabilitantes, ¿no? Entonces, ahí se conecta con una visión hegemónica. También está la violencia que también radica en el aplastamiento también de la naturaleza y de la visión ambiental territorial con la que cuentan los pueblos originarios y que de esta subsisten, y que hay una correlación entre la vida cotidiana y los bienes naturales, que sin los bienes naturales no hay la subsistencia posible en estos pueblos originarios, ni siquiera en las ciudades, pero estamos tan lejanos de esa visión que a veces no lo sentimos. También desde la política normativa, ¿no? Las violencias que se ejercen desde decidir los megaproyectos sin una participación ciudadana, ya sea en ámbitos urbanos o rurales, esto aplica como para ambos ámbitos, y que genera esquemas de dominación y de priorización de ciertas culturas sobre otras, ¿no? Entonces, ese tipo de violencias que luego hicimos una concatenación también en el ámbito como de cómo esto afectaba como a las mujeres en los ámbitos rurales y urbanos. También tiene que ver no nada más con el tema de las mujeres, tiene que ver en sí con el rompimiento de más bien como el predominio de esta visión hegemónica que está también correlacionada, y es lo último que hemos estado como reflexionando, este sistema como tan perverso que hay entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, ¿no? Que están completamente imbricados. Y cuando uno analiza la arquitectura desde ese sistema de dominación, te das cuenta que no nos escapamos de esa parte, ¿no? Y ha sido, pues, en este camino, con esas reflexiones cada vez que tratamos de hacerlas cada vez más profundas, y no solo a nivel como teórico, sino también a nivel como vivencial con los caminos que hemos tomado, es lo que nos ha hecho pues ir cuadrando como cierta ética con la cual operamos, y ese sí es nuestro marco, ¿no? Si todo lo hablamos como de metodologías flexibles, sistemas abiertos, etcétera, sí, la parte de la ética se vuelve como nuestro marco de acción, ¿no? Y esa ética se construye desde esas reflexiones. Y no ha sido fácil, ha sido sí un camino donde también tenemos que buscar caminos de autocrítica hacia nosotras mismas para poder hacer las cosas diferentes también y acompañar esos procesos que rompan con ese sistema de dominación. Gracias, Jessica. Vamos a pasar a hacer una pregunta a Oscar. Oscar está en otro registro, Oscar está trabajando desde otra postura y habla de sensibilidad y de qué manera, a pesar de su formación académica, ha leído el patrimonio cultural y ha podido establecer ese gesto arquitectónico. Y aquí hay una pregunta que es directa al trabajo y al proceso que hace un compañero o compañera que está presente en este conversatorio, y dice: Oscar habla de la búsqueda de emoción en las maquetas. Genial la guaqueta. ¿Qué papel juegan los modelos a escala en cuanto a la emotividad al enfrentarse al proyecto? Okay. Bueno, yo tengo, yo creo que lo que pasa es que nosotros en el estudio trabajamos como dos modelos de maquetas. O sea, está la típica maqueta de escala que hacemos en cartón o en cartón maqueta, es la que estamos acostumbrados a trabajar quizás en la facultad, y de alguna manera vamos acertando, verificando si el proyecto funciona, si las proporciones, si la escala. La guaqueta, de alguna manera, forma parte también de la sensibilidad y forma parte de la motivación, forma parte de la emoción. O sea, nosotros no definimos el proyecto con la guaqueta, ¿sí? Nosotros definimos el proyecto con el proceso real, y cuando tenemos el proyecto prácticamente muy avanzado, entramos en una etapa donde hacemos estas guaquetas, que las hacemos en obra, las hacemos con nuestros maestros. Entonces, de alguna manera,
nos provoca esa emoción de tener el contacto con el material, tener el contacto de armar el encofrado, aunque sea en una escala diminuta, ¿no? Tener el contacto con el maestro, con el carpintero de la obra, con el concreto, armar. Entonces, de alguna manera es como en una mini escala nosotros poder materializar el proyecto, pero más que materializar el proyecto, el proceso de esa materialización tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la motivación, con la pasión. De alguna manera es como un remedio para ir cargando pilas, ir cargando motivación para seguir en el estudio proceso por proceso. Es así que tenemos más de 15 de estas huaquetas y nosotros hicimos una muestra, tenemos una muestra que la llevamos a Buenos Aires a la Bienal, que se llama Arquitectura Escultura, ¿no? O sea, confundimos la palabra escultura con escultura. O sea, no sé si ven ustedes acá, o sea, decimos que arquitectura, ¿sí?, es cultura, ¿sí? Entonces es de alguna escultura, o sea, sentir de alguna manera la cultura que tiene el Perú es culturizarse, ¿no? Es sensibilizarse. Y con esa huaqueta, por ejemplo, de Plaza Cultural, uno puede decir, quizás acá está lo ancestral, ¿no? Lo ancestral está en el suelo excavado, en la Pachamama que tú decías, Carlos, ¿no? Acá está lo ancestral. Lo contemporáneo está acá, ¿sí? La arquitectura digna, contemporánea para el usuario. Y acá está el espacio contenido. Y yo le puedo decir que acá adentro está la emoción, está el sentir, ¿sí? A mí lo que me interesa es esto. Cómo yo puedo, de alguna manera, esa emoción, ese sentir, esos valores, cuando me toca recorrer distintos lugares del Perú, o por ejemplo, he estado en Bolivia, o sea, en Ecuador también, cómo de alguna manera ese cachito de emoción, esas cosas que nos hacen sentir la arquitectura, la podemos llevar a cada proyecto, ¿sí? Entonces, la materialización de la maqueta tiene que ver con eso, con esa arquitectura, escultura, con materializar esos ideales, ¿sí? La maqueta de estudio es la maqueta que va definiendo de alguna manera el proyecto dentro de los estándares normales que más o menos todos manejamos. No sé si responde lo que queríamos, la pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es bastante elocuente y gráficamente muy claro. Hay una pregunta que lanza una persona, porque una pregunta que cualquiera de los tres puede responder. Es muy directa e incisiva y dice: ¿creen ustedes que sus proyectos han contribuido a que la arquitectura latinoamericana genere su propia identidad a partir de sus ancestralidades? ¿Quién se atreve a responder semejante pregunta? ¿Crees realmente que lo que has trabajado, que lo que has hecho, está contribuyendo a que la arquitectura latinoamericana genere identidad sobre la base de las ancestralidades que les ha correspondido trabajar? O sea, he trabajado mucho en Latinoamérica y en Perú, pero no soy latinoamericano. Yo creo que sí, pero creo que ella es capaz de contestar mejor que yo a esa pregunta. Yo creo que hacemos todo lo posible por lograr ese objetivo, pero quien podría contestar realmente esa pregunta no podríamos ser nosotros, sino quienes habitan esos espacios, yo creo, ¿no? Esa respuesta tendría que ser dada por aquellos con los que colaboramos, aquellos que están en la escuela de Paolo, en la escuela rural productiva, en el parque de Óscar.
creo que la gente que habita esos espacios es quien podría responder realmente con certeza. Sí, me parece una buena salida de Jessica, que es una salida además conceptualmente correcta. La arquitectura tiene 3 fases: la práctica arquitectural, la arquitectónica y la práctica social, que es la última, la ocupación del espacio. Y esa es realmente, esa debería ser esa etapa, el fundamento de todo el trabajo de los arquitectos, que estaría por encima de las formas y de otros procesos más que son muy típicos de la escuela de arquitectura de antes. Esa respuesta que dio la inscribo dentro de esa formulación política. La práctica social es el momento del juicio del arquitecto y no este tipo de eventos, perdón por los organizadores, ni tampoco las bienales, ni lo que se viene en Brasil con la UIA, donde los arquitectos nos reunimos en un gueto y ahí empezamos a hacer ese manejo de los cuales somos expertos, de quién es quién, pero es una reunión de autistas sociales, porque están hablando de sus logros y nos está considerando lo que justamente Jessica dijo. El fundamento de todo proceso arquitectónico es la práctica social, y a partir de ahí que se juzguen las cosas, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Voy a dar paso a otra pregunta que también es muy interesante, la lanzan también de por acá, y dice: ¿por qué en la producción de la arquitectura popular en América Latina desaparecen los contenidos y la estética de la arquitectura de los pueblos originarios? Y ustedes deben conocer qué es lo que está sucediendo con la arquitectura popular contemporánea boliviana y paceña, ¿no? ¿Y por qué desaparecen los saberes ancestrales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay esa continuidad, esa construcción en la que ustedes de diferentes maneras y de diferentes ópticas están en ese proceso de querer apuntalar la arquitectura, la identidad, el proceso cultural, la ancestralidad, el rescate de los saberes propios, etcétera, en contra de los modelos hegemónicos, etcétera, etcétera? ¿Por qué ese pueblo al cual ustedes están trabajando con tanto ahínco, entrega, etcétera, está yéndose por otro lado? Porque ese mismo pueblo, y se ve muy claramente, sobre todo en el medio urbano latinoamericano, no está en eso? ¿Quién se atreve a contestar la pregunta que ha lanzado el público? Es muy difícil, es muy difícil. Uno, por ejemplo, recorre el Cusco, por ejemplo, y te encuentras con estos edificios todos de vidrios espejados, y se pierde esa identidad, ¿no? Esa identidad que son cosas simples. O sea, la identidad, así como los proyectos que hemos visto recién de los estudios anteriores, temas como de los materiales, los colores, ¿no? El material del lugar automáticamente definen, no sé si formas, ¿no? Porque la forma yo creo que no tiene por qué repetirse, pero el tema de la materia, el tema del manejo de la luz, el tema de los colores, me parece que se puede llevar como imagen, como identidad a un mundo contemporáneo. Es lo que nosotros tratamos de hacer. Pero no sé, yo creo que tiene que ver con imágenes, con modas, no sé, yo creo que también es una pregunta que es difícil que la responda un arquitecto. Yo creo que la pregunta tiene que ser al mismo usuario, ¿no? Al usuario, al poblador, ¿por qué de alguna manera prefiere? Me ha tocado, por ejemplo, diseñar un edificio, un pequeño edificio en el Cusco, y mi cliente lo primero que me pone como imagen es un edificio Zaha Hadid. Y me dice: yo quiero hacer un edificio que tenga estas líneas y estas inclinaciones, y no entiendo. O sea, yo tenía que de alguna manera al cliente que era cusqueño, de alguna manera educarlo con el tema de identidad. Y obviamente perdí el trabajo, no supe hacerlo, no me negué a hacerlo, no había forma, y perdí el trabajo. Entonces, no entiendo, yo creo que es una pregunta más para el usuario que para nosotros, no sé.
Desgraciadamente la pregunta les han lanzado a los tres, que son arquitectos. No podemos tener un grupo de multidisciplinario que responda a eso, ¿no? A ver, Jessica, a ver, Paolo, ¿por qué ese pueblo al cual ustedes se dirigen, al cual lo quieren llevar por la buena ruta de la identidad, de los saberes ancestrales, por qué está yéndose por otro lado y está, para empezar, comprándose un buen celular de alta gama, etcétera, etcétera? ¿Va a ser posible esta construcción que ustedes están haciendo como arquitectos lo suficientemente potente como para transgredir todo ese movimiento popular que se da? Esta pregunta es bastante, evidentemente, bastante compleja, pero es muy cierta. Es muy compleja porque las respuestas van siendo diversas, ¿no? O sea, podemos hablar como de pueblos, pero en estos pueblos hay distintos imaginarios y distintas formas de desarrollo que cada persona, familia quiere seguir, ¿no? Hemos escuchado o hemos inclusive visto en estas transiciones rurales, urbanas, como, pues sí, quizá el tema de la relación de la práctica constructiva ancestral vaciada en la vida cotidiana del ámbito rural quizás se llega a perder, pero es muy evidente también porque las prácticas constructivas en las zonas rurales que tienen que ver con la arquitectura vernácula, pues hay una simbiosis total con el territorio y con los bienes naturales, ¿no? O sea, es un análisis ancestral, empírico y sistémico de la relación entre el espacio construido y el entorno, ¿no? O sea, los materiales, los climas, los tiempos, las dinámicas, ahí está imbricado. Y cuando sales de ese territorio, cuando sales del acceso a esos bienes naturales, pues hay otra forma de producir arquitectura. Además de que, evidentemente, el llegar a la ciudad también consta de un imaginario muy potente, ¿no? Que se construye desde esta visión también dominante y de donde, no sé cómo, me imagino que es muy similar también en otros países latinoamericanos, pero aquí en México por muchos años el golpeteo de la idea de desarrollo ante los pueblos originarios ha sido que la tierra es de pobres, ¿no? Y que el concreto, que el cemento, que los materiales industrializados significan desarrollo, significan superación. Y eso ha derivado en un conjunto de tabula rasa en las zonas rurales donde se destruyen por las mismas familias esas viviendas tradicionales que son completamente adaptables al clima, al lugar, a la cultura, y que radica en cambios y en, pues, desastres familiares, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta así muy compleja, pero hay mucho que tiene que ver con los imaginarios, con lo que se impulsa, con la idea de desarrollo hegemónico de lo que hablábamos hace un momento, pero también vale la pena distinguir que aun cuando se llegan las familias a alejar o se llegan a borrar como estas culturas constructivas en las zonas urbanas, pues la cultura va más allá de eso, ¿no? Se pueden ver en las prácticas cotidianas, en las zonas urbanas populares, los carnavales, la construcción de colectivos culturales que tratan de reivindicar su propia cultura. Entonces, pues bueno, se pierde una parte, pero hay otra forma que se trata de rescatar identidades y esa cultura pues está en constante movimiento, ¿no? Quizá ya no desde el paradigma de la arquitectura vernácula, pero sí desde otros paradigmas culturales. Gracias, Jessica. Debemos cerrar, el tiempo ya se ha agotado. Quisiera expresar desde mi punto de vista personal el agradecimiento por el trabajo, la lucidez, la brillantez con que han resuelto los temas que han tenido al frente. Los respeto por eso. Han significado tanto en el área urbana como rural realmente trabajos muy potentes, trabajos que tienen dignidad y que tienen proyección sin lugar a dudas, ¿no? Y ha sido un gusto conocerlos a los tres equipos, al menos en este medio virtual. Así que en una próxima oportunidad vamos a tener muchos más intercambios en los cuales sigamos por la ruta de construir una nueva visión y construir un nuevo proyecto latinoamericano, ¿no? Gracias a todos ustedes y gracias a los organizadores. Cedo la palabra a los mismos que van a hacer el cierre de este evento. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a nuestros valiosos colegas que han expuesto el día de hoy.
y obviamente a Carlos por su excelente moderación aguda, crítica, como siempre, poniendo el dedo en la llaga, y que eso es bueno porque a veces como que nos acomodamos. Y nos parece que el propósito de estos encuentros es que podamos no solamente tejer estas redes, sino generar propósitos comunes también, desde visiones que son diferenciadas, pero que en algunos puntos coincidimos, porque sin duda creo que hay procesos de alienación fuertes que enfrentan masivamente nuestras poblaciones, nosotros mismos, y al mismo tiempo hay procesos de, yo diría, de reafirmaciones que son históricas, que también florecen, digamos, cuando existen propuestas válidas que pueden constituirse como referentes. De eso hemos tratado el día de hoy, de que efectivamente poder ubicar estos gestos, y sin duda creo que este es un pequeño grano de arena que contribuye a esa dinámica. Millón gracias, tenemos que cerrar y habrán otros momentos de encuentro y seguiremos obviamente produciendo, generando estas posibilidades, porque sin duda estas nuevas tecnologías, si algo nos permiten hacerlo, es facilitar estos encuentros que no reemplazan los personales, porque ya llegará el momento del abrazo, del gesto cálido, pero por lo menos podemos hacer estos eventos que bajan sustantivamente en costos de pasajes, alojamientos, etcétera, pero no nos dan esta otra posibilidad del encuentro personal, interactivo, presencial, que nos permite generar relaciones mucho más duraderas. Entonces, reitero, millón gracias y nos vemos en cualquiera de los lugares de América Latina. Un abrazo grande.